Gracias por acompañarnos. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dale like a este video, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Les bendecimos. Repita conmigo, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Yo hablo las cosas que Dios dice que yo hable. Y yo hago las cosas que Dios dice que yo haga. Porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. A las personas que nos están viendo a través de este video, bendecimos sus vidas. Sé que este mensaje traerá luz, y si lo pones en práctica, vas a ver maravillas en ti. Amén. Acompáñeme a Génesis capítulo 39. Y para entrar en tema, quiero comentarles que he escuchado muy frecuentemente, inclusive en los últimos tiempos, se ha acercado gente con nosotros y nos hace comentarios como el siguiente: pastor, yo no sé por qué estoy pasando la situación que estoy pasando. Y se preguntan dónde está Dios y si realmente Dios está en sus vidas. Y algo más, me dicen, yo no sé por qué permite Dios que esté pasando por la situación que esté pasando. ¿Lo han escuchado eso? Sí. Y es muy común escucharlo y vamos a ver qué dicen las Escrituras al respecto. Sé que esto va a cambiar tu manera de pensar. Y cuando yo leo acerca de la vida de José el soñador, que todos hemos escuchado de José el soñador, recuerdan que vimos que Dios tiene siempre un llamado para nosotros, para cada uno de nosotros, y tiene un propósito para nuestras vidas. Y hay gente que se estaciona únicamente en el llamado y no logra llegar al propósito que Dios tiene para ellos. Del llamado al propósito hay una brecha muy importante, y de ti depende que se acorte esa brecha, los tiempos, o que se alarguen. Y hay gente que ni siquiera logra experimentar el propósito que Dios tenía para ellos en su vida. Y te recuerdo que los planes o los propósitos que Dios tiene para ti siempre son planes de bien, planes de bienestar. Entonces, entiende una cosa: cualquier situación negativa que estés pasando, no la manda Dios. Dios no puede ir en contra de su misma naturaleza. Dios es bueno y Él no te va a mandar algo malo. ¿Me explico? Vivimos en un mundo que fue tocado por el pecado y tenemos un enemigo, pero también hay que hacer un alto en nuestra vida y reconocer que si estamos pasando por una circunstancia adversa es porque nosotros negligentemente decidimos meternos ahí. Lee los proverbios y la palabra te enseña mucho acerca de lo que es negligencia, fatuo. ¿Qué otra palabra hay para negligencia? Insensatez. ¿Quieren un ejemplo de insensatez? Un ejemplo de insensatez es una pareja de recién casados que se lleva a su suegra a la luna de miel. Espero que ninguno de ustedes lo haya hecho. Eso es insensatez, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a ver qué pasó con la vida de José. 39 de Génesis, versículos del 17 al 23, dice así. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, esto está hablando de la esposa de Potifar, el siervo hebreo que nos trajiste, diciéndole a su esposo Potifar, vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Voy a explicar rápidamente qué es lo que sucedió con José. Ustedes saben que José fue vendido por sus hermanos, cayó en manos de los ismaelitas lo venden a un hombre en Egipto llamado Potifar. Potifar tenía un cargo importante en Egipto, pero Dios estaba con José y Dios le dio gracia a José. Y Potifar dice que puso a José como su brazo derecho y le encargó toda la administración de su palacio se lo encargó a José.
Inclusive Potifar le tenía tanta confianza que cuando Potifar se tenía que retirar del palacio y se quedaba su mujer, él no tenía desconfianza de José. Pero dice la escritura que la esposa de Potifar puso los ojos en José y todos los días lo incitaba, lo provocaba y le decía: ven, acuéstate conmigo, ven, acuéstate conmigo. Y José decía: líbreme de Dios de hacer esto. ¿Cómo yo voy a fallarle a mi amo que ha depositado toda su confianza sobre mí? Yo no voy a hacer esto. Y en una ocasión, como el diablo no deja de operar, organizó toda esta mujer para que ni siquiera los sirvientes estuvieran cerca de ahí del palacio. Y entrando José, que me lo pesca y lo empieza a seducir. Y José reacciona y huye de ella, y ella lo asió de su túnica y se quedó con su túnica. Al ver que no tenía respuesta de parte de José, dio grandes voces diciendo: José quiso abusar de mí, tuve que dar voces. Inclusive culpó al esposo de haber llevado a José. ¿De acuerdo? Entonces llega Potifar, se molesta mucho y dice que pone a José en la cárcel. Ahora, ¿fue justo que José estuviera en la cárcel, sí o no? No fue justo. Como en muchas ocasiones de tu vida, puedes estar pasando por una circunstancia que sabes que no es justo, pero la estás pasando. Pero yo quiero que te traslades a tiempos modernos, y si estuvieras pasando por esa situación dirías: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no está conmigo? ¿Me explico? Y vamos a ver qué sucedió. Dice el 20: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Aún en la cárcel, Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Fíjate bien lo que dice la escritura. Dios estaba con José, pero José duró 2 años en la cárcel. Pero dice que Dios le extendió su misericordia y su favor estaba con él, pero no por eso salió de la cárcel. El hecho que tú estás pasando por una circunstancia adversa y que no le hayas visto fin a esa circunstancia no quiere decir que Dios no esté contigo y que su misericordia no esté sobre ti. ¿Me explico? Luego dice la escritura: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, ¿quién lo hacía? Lo hacía José. No nomás fue el brazo derecho de Potifar. Ahora, estando dentro de la cárcel, la gracia de Dios, el favor de Dios estaba sobre José, y fue el brazo derecho del responsable de la prisión. Fue el brazo derecho del carcelero. El 23 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Quiere decir que aún dentro de la cárcel, José fue productivo, porque todo lo que él emprendía, Dios lo prosperaba, pero seguía en la cárcel. Yo sé que viene a tu mente una controversia. Porque es muy común escuchar a la gente: es que ¿por qué Dios está permitiendo que esté así? Imagínate que José tiene esa postura y que le diga: pues ¿dónde estás, Dios? Pero José se mantenía íntegro en su corazón, aun cuando sabía que estaba de manera injusta ahí. ¿Puede ser que estés pasando por una situación injusta? Pero vamos a ver qué dice la escritura cuando estés pasando por una tribulación, por una aflicción en tu vida. Acompáñame conmigo a Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Y antes de leerte esta escritura, entiende que cada situación que se nos presenta en la vida tiene que ver con nuestra mayordomía, la manera como administramos nuestras acciones. En la vida de José encontramos diferentes circunstancias que él pasó. Sus hermanos lo iban a matar.
¿Cómo reaccionó José ante esa circunstancia? Lo pusieron en el pozo. ¿Cómo reaccionó? ¿Cuál era su mayordomía? ¿Cómo estaba reaccionando ante cualquier situación? Cuando la esposa de Potifar lo seduce, cuando está en la cárcel, cuando interpreta los sueños. Y toda la vida de José es un ejemplo para nuestras vidas de cómo forjar carácter. Repite conmigo, carácter. Ok, veamos en Romanos capítulo 5, verso 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjense lo que dice la Escritura, que nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, la palabra gloria aquí, hay dos vocablos griegos para gloria. La primera tiene que ver con la presencia y manifestación de Dios, pero esta palabra gloria quiere decir jactarse o regocijarse. Viene de una raíz, eujomai, que quiere decir desear orar a Dios. Entonces lo que nos enseña aquí la Escritura, que siempre que se presente una tribulación, cuando nosotros tenemos identidad de lo que somos, lo primero que va a haber en nuestro corazón es el deseo de comunicarnos con Dios. Y a veces es lo último que hacemos, dejamos la oración al último. Sigo leyendo. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Vemos, pongan atención aquí un momento, vemos que cuando se pasa una situación adversa y tú te mantienes con el carácter firme, hay cosas que se producen para bien, aún de una circunstancia adversa. Porque dice la Escritura que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Ahora, la palabra tribulación se traduce también como presión, angustia y aflicción. Presión, angustia y aflicción. Entonces, a tu mente puede venir, es que hace una semana o ahorita en este momento me siento presionado, me siento afligido. ¿Me explico? Me siento atribulado. Pero la Escritura dice que nos gocemos porque esto va a producir un fruto. Ahora, voy a leerte la versión Reina Valera contemporánea, la misma cita. Fíjate lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. La palabra sufrimiento no es de que te flageles. Ay, miren cómo sufro. Porque si recuerdan el pasaje de 1 Corintios, cuando se descifra lo que es amor, lo primero que dice que es, el amor es sufrido. Y sufrido no es que te flageles, sufrido es que puedas soportar cualquier adversidad que pueda venir. El amor se antepone ante todo. ¿De acuerdo? Ahora, dice, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado. Repito otra vez, carácter. Son pocos versículos en la Biblia donde encontramos la palabra carácter. Y quiero explicarte algo muy importante. La Escritura nos enseña que Dios prueba nuestros corazones. Y la prueba de tu corazón es muy diferente a la tentación. La Escritura dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni es tentado por nadie. Esto viene en Santiago. ¿Me van siguiendo? La tentación es incitar al pecado. Dios nunca te va a incitar a pecado. Jamás. Pero cuando dice que prueba tu corazón, la palabra prueba aquí es que examina, que escudriña tu corazón. Para que me entiendas, cuando tú estás pasando por una circunstancia adversa y dice que Dios prueba tu corazón, es que Dios está examinando cómo tú estás respondiendo ante esa situación que estás pasando. No porque Dios te ponga las circunstancias, ojo. Porque muchos dicen, no, es que Dios me mandó esta prueba. Y tienes una enfermedad. ¿Cómo es posible que Jesucristo haya derramado su sangre? Y dice la Escritura que por su llaga fuimos curados y que Él mismo te manda enfermedad.
Entonces, por un concepto erróneo que tenemos de Dios, le atribuimos a Dios cosas equívocas. Dios no puede ir en contra de su naturaleza, que es bondad. Ninguna cosa mala viene de parte de Dios. Pero te recuerdo, estamos en un mundo en donde el mismo Jesús dijo, Juan 16, ve conmigo allá por favor. Juan 16:33. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Y ya vimos que aflicción viene de tribulación y viene de presión. Mire mi hermano, ponga atención. Usted no tiene que buscar las tribulaciones. Estas llegan solitas. Porque dijo Jesús mismo, mientras estés en el mundo, vas a tener tribulación, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Santiago 1, 2 y 3. Vamos a ver una cita similar. Santiago 1, versos 2 y 3. Dice así la Escritura. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, dice la Escritura. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Fíjense bien. Una prueba produce paciencia. ¿Sabes qué quiere decir la palabra paciencia? Esperar contento, esperar alegre. Y esto yo se lo aprendí a mi esposa Alejandra, frente a una circunstancia adversa. Porque cuando mi hija Michelle tenía 3 meses y estaba desahuciada, porque no la habían desahuciado y estaba llena de cables, estaba en terapia intensiva, y yo entro a ese lugar donde diario pasaban a hacerle análisis y entre los mismos enfermeros se preguntaban, ¿todavía sigue viva Michelle? Imagínense qué angustiante. Fue una situación difícil, sí, pero produjo algo. Ahora, ¿Dios mandó eso para Michelle? Claro que no. Si el enemigo viene a robar, matar y destruir. Pero dice la Escritura que nos gocemos en las tribulaciones. Nos gocemos, porque esto produce paciencia, porque dice la Escritura que con fe y paciencia se heredan las promesas. ¿No dice así la Escritura? Ok, no es nomás con fe, dice con fe y paciencia es esperar contento. Cuando yo entro en esa sala y ven mis ojos físicos las circunstancias, yo no pude soportar, yo me eché a llorar y quería salir. No podía soportar ver con mis ojos físicos ese cuerpecito cadavérico lleno de cables. Pero escuché la voz de la paciencia, la voz de mi esposa que la estaba acariciando y le decía, Michelle, tú estás sana, mija, yo te veo corriendo. Nunca la vi mortificada, nunca la vi acongojada, yo veía un corazón confiado en Dios, porque ella se aferró a la Escritura que dice que por su llaga fuimos curados y estaba reclamando un derecho legal aquí en la tierra. Amén. Entonces, la paciencia es esperar contento. Pero vea lo que dice la Escritura. Vuelvo a leer la versión que yo tengo, Romanos 5:3-5 dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Se puede traducir la resistencia como perseverancia. Mientras las pruebas producen paciencia, las aflicciones producen perseverancia. ¿Qué quiere decir perseverancia? Es luchar la batalla mientras esperas contento o alegre. ¿Lo tienen? Estás luchando una batalla. Por eso dice la Escritura, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué peleas la buena batalla de la fe? Porque lo que sigue es importante para que eches mano de la vida eterna o de la vida Zoé. De la vida Zoé. Es la clase de vida que Dios quiere que tú vivas. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero entiéndenlo. Jesús, Dios Todopoderoso,
nuestro Padre, su Santo Espíritu que nos ha dado, nos ha dotado de todas las herramientas para que nosotros podamos vencer al mundo. De hecho, el mismo Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Ten confianza en mí. Yo he vencido al mundo. Tú tienes las herramientas, echa mano de ellas. En vez de que digas, ay Señor, ¿por qué estoy pasando por este desierto? A ver, levanten la mano los que están pasando por un desierto. Pues no es cierto, yo los veo aquí en Aguascalientes. ¿Cuál desierto? Es un engaño del enemigo. Te quiere posicionar mentalmente en una postura que no te corresponde. Pero cuando tú te sitúas en los lugares que te corresponden, lugares celestiales, lugares de dominio, cambia las circunstancias. Amén. Sigamos leyendo. Dice, Proverbios 17:3. Les voy a dar 3 versículos donde dice que Dios prueba los corazones. Proverbios 17:3. Dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, mas Jehová prueba los corazones. Mas Jehová prueba los corazones. El crisol es el recipiente donde se funden los metales. Y la hornaza es el horno, donde también se prueba el oro. Si así como los metales son probados por fuego, dice que Dios prueba los corazones. Te repito, cuando dice que Dios prueba tu corazón, no es que Dios te pone las circunstancias. Es que examina cómo respondes ante una circunstancia que estás pasando. Pero viene el enemigo y él sí te pone tentación, te incita a pecar. ¿De acuerdo? El que la esposa de Potifar se le aventara a los brazos de José, ¿fue una prueba de Dios? No. Fue una tentación del enemigo. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Dios estaba probando el carácter de José, cómo respondía ante esa situación. ¿Lo pueden entender? ¿Ah? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Dice, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual, ¿qué dice la Escritura? Prueba los corazones. Dios prueba los corazones. Salmos, capítulo 7, verso 9. Consúmese ahora la malicia de los inicuos y establece al justo, pues el Dios justo prueba los corazones, y aquí dice, ¿qué más? La mente y los corazones. ¿Sí? La mente y los corazones. ¿Dios prueba tu corazón? Sí. ¿De qué manera? Examina. ¿Por qué? Porque mientras estés pasando por una circunstancia, es una oportunidad que tú tienes para forjar carácter. Carácter fue lo que Dios estuvo examinando en José mientras le dio el llamado a través de un sueño. ¿Recuerdan cómo reaccionó José ante ese llamado? Ante ese sueño. Se jactó del sueño y se pavoneaba con la túnica de colores y se la restrejaba a sus hermanos. Les decía, miren, ¿quién es el chiqueado de papi? Yo soy. Sí. Y los provocaba a celo, porque estaba malinterpretando. Y tuvo que forjar carácter José en toda su vida, porque Dios lo estaba preparando. Porque te acuerdo dónde llegó José. Llegó a ser el brazo derecho de Faraón en Egipto. Y no solamente esto, sino que Dios lo utilizó para salvar a la tierra de hambruna. Porque Dios le dio estrategia. Vamos allá. Ve conmigo, por favor, a Génesis capítulo 40, verso 9 al 14. ¿Se acuerdan que estaba José en la cárcel? Y había 2 personas ahí, un copero del rey, del faraón, y un panadero. Y cayeron en la cárcel. Y los 2 sueñan un sueño y José les interpreta, dice la Escritura. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo en la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá
a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Ojo con el 14, le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Pero, ¿qué dice el versículo 23? Dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Quiero que entiendas algo. Dios estaba probando su corazón. Puede decir, José tenía una habilidad impresionante, de la cual, donde lo ponían, llegaba a ser el brazo derecho de la persona principal. Ahora, ¿quién le dio esa habilidad? Dios, porque el favor de Dios estaba con José. ¿De acuerdo? Aún en la cárcel, el favor de Dios estaba con José. Pero fíjense lo que hizo José. Fíjense lo que hizo José. ¿Quién le daba la habilidad de interpretar los sueños? Dios. Interpretó correctamente los sueños, pero luego lanza una indirecta y dice: acuérdate de mí cuando estés con Faraón, para que me saques de aquí. Quiero que pienses en lo siguiente. ¿Quién le dio el sueño a Faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Dios se lo dio. ¿Y por qué no se lo dio al segundo día, sino hasta después de 2 años? Porque esto es lo que sucedió. Dios estaba examinando su corazón. ¿Cómo respondía? José hace uso de un talento que Dios le había dado y lanza una indirecta y quiere, a través de la manipulación, sacar un favor para sí mismo. Y le dice: acuérdate de mí. Cuando Dios lo iba a promover, porque Dios pudo haberle dado el sueño a Faraón al siguiente día o a los 2 días, no lo hace, sino hasta 2 años después. ¿Por qué? Porque cuando ve esa reacción de José, Dios dice: José todavía no está listo. Su corazón todavía no está listo y no va a poder soportar a lo que se va a enfrentar. Porque ¿qué pasó después? Te recuerdo que cuando después de 2 años sale José de la cárcel, llegó a ser el principal de Egipto. Pero tuvieron que pasar 2 años. ¿Por qué? Porque su corazón todavía no tenía el carácter para soportar. Dios dijo: si ahorita lo promuevo, entonces José siempre se va a mover en base a indirectas y va a creer que va a conseguir cosas para sí con base a la manipulación. Entiéndeme, Dios nunca va a aprobar la manipulación. Y la manipulación es una manera en la que tristemente muchas veces usamos uso de esa herramienta para querer sacar un provecho propio. Queremos hacer un favor a alguien para después cobrárnoslo. ¿Sí están aquí? Y aventamos indirectas. Mira, hay gente que tiene el don de dar y es dadivosa, pero ¿saben dónde da? Donde el Espíritu les indique que dé. Pero hay gente que creen que porque tienen el don de dar, tienen la obligación de darles para ellos y utilizan hasta la misma palabra. Es que dice la Escritura que nos debemos de ayudar unos a otros, mi hermano. Y no tienen idea de la cantidad de ocasiones que esto se presenta, que se acercan aventando una indirecta hacia cierta persona para ver si pueden sacar un provecho. Te voy a decir cuál es la postura de ellos. No, porque si le doy, lejos de hacerle un bien, le voy a enseñar que siempre a través de la manipulación, aún utilizando las escrituras, porque a ese grado llegan, utilizar las mismas escrituras para manipular. Entiéndelo.
tú te estás privando de disfrutar todo lo que está deparado en ese almacén de la gracia, lo que Dios tiene para ti, porque no has tenido carácter en tu corazón. No estás listo. Me pongo en la postura de un empresario que pretende promover a alguien hacia una gerencia. Y tiene en mente una o dos personas, pero llega una de esas personas y le dice, yo creo que ya estoy listo para este puesto. Ups, todavía no lo está. Es que con el tiempo que yo tengo, es que yo merezco porque tengo mayor antigüedad. ¿Y quién te dijo que eres promovido por la antigüedad? La gente tiene que ser promovida por lo productiva que es, no por la antigüedad. La antigüedad en realidad no te da derecho. Es que tengo más. Y así nos manejamos en nuestra cultura. Y se molestan porque promueven a otro. Y esto se maneja también a nivel ministerial. Creen que porque tienen un talento de Dios van a ser promovidos. Pero Dios no es así. Porque Dios lo que examina, ¿qué es? El corazón. Dios examina el corazón. ¿Qué hizo José? Utilizó un talento que Dios le había dado y quiso hacer las cosas a su manera, queriendo manipular para sacar provecho. Y Dios dijo, no es el momento. José retardó el tiempo de salir de la prisión. Así como tú puedes estar retardando el tiempo de salir de una circunstancia por quererlo hacer a tu manera. Y luego te enojas contra Dios y te descorazonas. Dices, es que ¿dónde está Dios? Entonces, ¿por qué no sale? ¿Por qué el hermano sí está bendecido y yo no? Porque tienes un problema en tu corazón. Estás tan enfocado en cómo el hermano está prosperando tanto que cuando vienen tus oportunidades pasan de largo. Estás viendo a los demás y te estás llenando de envidia y de cosas terribles en tu corazón. Pero Dios nos está diciendo cómo tenemos que responder ante una circunstancia adversa. Primero tenemos que tener una postura gozosa, buscándolo a Él en oración. Y Dios nos va a indicar cómo salir de esa situación, porque Él está con nosotros. Ojo, José cuando estuvo en la cárcel, en el tiempo que estuvo en la cárcel, él no leo un pasaje en este tiempo en el que él haya renegado de Dios. Al contrario, José fue de bendición estando ahí en la cárcel. Administraba a la gente y te aseguro que lo hacía productiva, porque dice que todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Aún en la cárcel fue productivo José. Aún en la circunstancia que tú puedes estar pasando, pregúntale a Dios, ¿qué me quieres enseñar aquí, mi Dios? Tengo el corazón correcto, forja carácter en mí para tomar las decisiones correctas, mi Dios. Corazón correcto. Veamos el capítulo 41, verso 1 dice: Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Y ahí viene todo el sueño de Faraón. Y viene y después de 2 años, entonces sí, el copero se acuerda de que José le había interpretado el sueño y le dice a Faraón, en el tiempo que yo estuve en la cárcel, hubo un hombre que interpretó atinadamente el sueño, y así como lo interpretó, así sucedió. Y dice que Faraón lo mandó llamar e interpreta correctamente el sueño de Faraón, y de un día para otro, José, de estar preso en la cárcel, ahora llegó a ser el príncipe de Egipto de un día para otro. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando tuvo el corazón correcto, cuando tenía el carácter correcto para soportar lo que venía. Antes no podía ser promovido antes porque no estaba preparado. Atención, tenemos que ser muy cuidadosos en no promover a gente que todavía no está preparada, porque les vamos a hacer un daño y no vamos a forjar carácter en ellos. Mamás,
Papás, pidámosle dirección a Dios para cómo forjar carácter en nuestros hijos y no dándoles todo lo que ellos piden. No puede ser que gente treintona, cuarentona y cincuentona siga dependiendo económicamente de papá o de mamá. Ya ves chochitos a los señores y todavía dándoles ahí. ¿Cuándo les vas a hacer forjar carácter? Queriéndole resolver siempre la vida. Dándoles un automóvil cuando todavía no son capaces ni responsables de tener ese automóvil. Es que se lo puedo comprar. Yo sé que se lo puedes comprar, pero no es el momento. Simplemente no es el momento. No está preparado. No tiene carácter. Y todavía ahí están, y típico, se enojan con el esposo y la esposa y van y corren a casa de mamá y papá. Y ahí otra vez, ahí tenerlos, de parásitos ahí. ¿Me están oyendo? Requerimos dirección de Dios. Sé que como papás pensamos, es que yo no quisiera que mi hijo pasara lo que yo he pasado. Tienen que pasar sus propias experiencias, tienen que forjar carácter, darles el consejo, darles la dirección, pero no le resuelvas la vida. No le resuelvas la vida. Papás tantos años esforzándose en forjar una empresa, la han establecido. De esa empresa comen todos en su casa. Y por no enseñar bien a los hijos, en 2, 3 años se consumen toda la empresa. Por no enseñarlos, por no forjar carácter, o por no atenderlos. Porque atendiste más a otras personas, al que era tu gerente, que al heredero. Bueno, sigamos. 41:37 al 43. Vean lo que dice la escritura de Génesis. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, le dijo Faraón, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, por tu palabra. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Ustedes saben lo que significa el anillo. Se delega toda la autoridad. Y lo hizo vestido de ropas de lino finísimo. Mudó sus vestidos. Y puso un collar en otro de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. De un día para otro sale de la cárcel y es puesto como el principal de Egipto. ¿Cuándo sucedió? Cuando su corazón estaba listo. Ahora, ¿por qué cayó José en la cárcel? Por una injusticia, por una mentira. Porque siempre el diablo engaña, entrampa. Eso quiere decir prender por el calcañar. Prender por el calcañar es tropezar, entrampar, es tramposo. Pero el diablo siempre va a utilizar las mismas estrategias. ¿Me explico? ¿Qué estrategia utilizó? ¿Recuerdan por qué José fue metido al pozo por sus hermanos? Porque traía la túnica de colores, por su túnica. ¿Por qué lo metieron a la cárcel? ¿Qué agarró la esposa de Potifar? La túnica. Entiende, si hay una situación en tu vida que hayas abierto puerta al enemigo, deshazte de ello. Puede ser que internet te esté perjudicando porque estás visitando sitios que no son correctos. Hay que deshacerse de eso. Ahora, José hizo lo correcto sin importar las consecuencias. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros hacemos lo correcto,
No midamos las consecuencias de hacer lo correcto, porque en el momento que nosotros midamos la consecuencia de hacer lo correcto, entonces estaremos tentados a hacer lo incorrecto. Un ejemplo. Estás trabajando en una institución gubernamental y te sueltan ahí la indirecta, te dicen, tienes que afiliarte a tal partido político. ¿Te pueden obligar? Claro que no. Es incorrecto. Están haciendo proselitismo y es incorrecto. Pero viene la amenaza. Si no te afilias, vas a perder tu puesto. Usted haga lo que es correcto sin importar las consecuencias de hacer lo correcto. Porque si no va a ser tentado a hacer lo incorrecto. Entonces no se va a manejar bajo la protección de Dios, sino se va a manejar en base a lo que usted cree que le conviene. Cuando usted toma decisiones en base a lo que le conviene y no haga lo que es correcto, créame, tarde o temprano va a tener problemas en su vida. ¿Fue injusto que estuviera en la cárcel? Sí, pero en esos 2 años Dios estaba con él. Puede ser que estés pasando una situación y sea injusta, pero Dios está contigo. Dios está contigo. Ahora, te quiero enseñar algo muy importante, fíjate. El carácter no se refiere únicamente a la conducta o el cómo nos conducimos. No es solamente el cómo actuamos, sino el cómo respondemos ante ciertas circunstancias. Carácter no es el que se enoja, que dicen, hoy tiene un carácter muy fuerte. No, ese no tiene carácter. Carácter es que las circunstancias no mueven su templanza, no mueven su dominio propio, se mantiene estable. No es nomás cómo actuamos, sino es cómo respondemos ante una situación que se nos presenta. Eso es carácter. Y Dios está forjando carácter en nosotros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, tenemos una mayordomía aquí en la tierra. Tenemos una mayordomía. Esta palabra la traigo desde hace 1 año, mayordomía. Y no la conocí anteriormente. Y cometí muchos errores. No digo que no lo siga cometiendo, pero ahora me estoy dejando enseñar por la misma palabra. En una ocasión cometí yo un error cuando estaba trabajando en lo secular y faltó una persona que se la llevaron a cubrir otro lugar y se quedó un puesto que yo necesitaba cubrir. Entonces, una persona que estaba funcionando bien en su labor como secretaria, pues se me ocurrió hablar con mis directivos y decirles, denme la oportunidad que en estos 2 meses ella ocupe este puesto y denle el sueldo que tiene esa persona, ¿sí? Y para mí me parecía bien, porque en lo que había demostrado esta persona, pues era bueno. Pero dicen en el mundo, dales poquita autoridad y se van a destrampar todo lo que son. Empezó a abusar de esa autoridad delegada. Y me causó muchos problemas, chismes, problemas, no tienen idea. 2 meses que lejos de hacerle un bien, hice un mal, no solamente a la persona por tomar una mala decisión, sino también a todo el departamento. Fue una enseñanza para mí. Fue una enseñanza, no estaba lista. Entonces, nunca promovamos a una persona que todavía no está lista. Tenemos que tener diligencia. Inclusive nosotros, en nuestras vidas. Si analizamos lo que estamos escuchando, hay cosas que no se nos han dado, no porque Dios no quiera dártelas, es porque no tenemos el carácter y estamos preparados para recibirlo. Dice la Escritura, riquezas, honra y vida es la remuneración de Dios para los humildes. Para los humildes. Y lo primero que dice son riquezas. Ahora, ¿por qué dice que es la remuneración, las riquezas para los humildes? Porque solamente un corazón humilde puede soportar riquezas. Un corazón que no hay humildad se pierde. Hay gente que dice, Dios, que me suban el sueldo. Y le suben el sueldo y está más endeudado de como estaba antes. Entonces el problema no es tener más dinero, sino es cómo estaba administrando los recursos que se tienen. Te pregunto, ¿cómo quieres tener en tu mano
100,000 pesos si 10,000 pesos no lo sabes administrar? Porque de que se agarran de la palabra hasta, yo declaro en el nombre de Jesús que este boleto de la lotería sale premiado. Todos lo hemos hecho en alguna ocasión. Yo lo hice también. Y hasta decía, y voy a dar a la congregación y que no sé qué. Si no sabes regresarle a Dios lo que es de Dios, que es el diezmo, ¿cómo vas a dar algo que no es tuyo? Si en lo poco no eres fiel, ¿cómo se te va a poner en lo mucho? Si en el ministerio que tienes es tan sencillo cumplir con las normas que se te están requiriendo porque no quedas bien con uno, es la mayordomía que tienes para con Dios. Tienes que estar en cuneros y no vienes ese día. O tienes que estar en Ujieres y no vienes. Y siempre que se buscan justificaciones para tapar lo que se deja de hacer, nunca vamos a forjar carácter. Hay gente así, siempre justifica. Ay no, mi hermano, es que mire, créame que se me atravesó un camión y venía otro camión. No pude llegar. Unos absurdos en sus justificaciones que nunca te van a ayudar a forjar carácter. Deja de justificarte porque no haces las cosas. Haz un alto en tu vida y empieza a decir, como dice la canción, hoy voy a cambiar. Ahora, también leímos en Romanos que el carácter produce esperanza. Y te voy a decir qué es esperanza. Esperanza no es que Dios te va a liberar de las circunstancias. Esperanza es que Dios te ayude a caminar a través de las circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no debe estar en las circunstancias, debe de estar en Dios. Porque dice en Proverbios capítulo 13, verso 12, que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando tú fijas todo tu enfoque está en las circunstancias y ves que pasa el tiempo y no se soluciona tu situación, entonces se desmorona tu corazón. ¿Por qué? Porque diciendo que estás orando a Dios, no estás creyendo que Él está contigo. Entonces dices, es que tanto tiempo con esta situación y te empiezas a desmoronar porque tus ojos están puestos en las circunstancias y no están puestos en Dios. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Yo te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Di, Señor Jesús, en este momento abro mi corazón. Yo creo que tú viniste y moriste por mis pecados. Recibo el perdón de ellos y creo que tú resucitaste al tercer día según las Escrituras. Si has hecho esta oración, te felicito porque has nacido de nuevo. Ahora tienes tu boleto para la vida eterna. Soy León Felipe Rubalcaba, pastor de Restaurando tu Vida, y a continuación te mostramos la información para que te pongas en contacto con nosotros. Bendigo tu vida.